¿Te has dado cuenta de que el silencio, cuando viene de un lugar de paz, puede decir más que 1000 palabras? A veces no se trata de ganar una discusión ni de demostrar que tenías razón. Se trata de aprender a callar, no por debilidad, sino porque entiendes que no todo merece tu energía. Hay momentos en los que explicar más solo te desgasta. Insistir por ser escuchado es como gritar en medio de una tormenta: nadie lo oye, nadie lo valora. Y en ese punto lo más sabio que puedes hacer es retirarte, no como un acto de venganza, sino como un gesto profundo de respeto hacia ti mismo. Marco Aurelio dijo una vez: el silencio es una de las respuestas más poderosas. Y es cierto, el silencio puede sanar, puede proteger tu dignidad y sobre todo puede enseñarte el arte de soltar lo que no te pertenece. En este video descubrirás 16 lecciones poderosas del estoicismo para transformar tu silencio en fuerza, en claridad, en un recordatorio de tu verdadero valor. Te prometo que si te quedas hasta el final, verás el silencio con nuevos ojos, no como ausencia, sino como un arma secreta que te devuelve la paz. El poder invisible de tu silencio. ¿Te has dado cuenta de que el silencio puede ser más poderoso que cualquier palabra? No es un vacío, no es una ausencia pasiva, sino una fuerza invisible que transforma la manera en que los demás te perciben y sobre todo la forma en que tú mismo te entiendes. El silencio, cuando nace de la claridad y no del resentimiento, se convierte en un arma sutil capaz de desarmar incluso el ego más orgulloso. No necesitas levantar la voz ni explicar tus motivos una y otra vez. A veces lo único que debes hacer es callar, retirarte con dignidad y dejar que el peso de tu ausencia hable por ti. Piensa en esto: cuando alguien está acostumbrado a tu energía, a tu presencia constante, a tu atención casi incondicional, el simple hecho de retirarla crea un eco que resuena en su mente. Ese vacío que dejas no se llena con nada, porque no es simplemente la falta de palabras, es la falta de tu esencia. Y eso duele, duele más que cualquier reproche. Como decía Séneca, habla solo si lo que vas a decir es más hermoso que el silencio. Esta frase encierra una verdad profunda. Hay momentos en los que callar es el acto más sabio, el más elegante y el más contundente. Cuando eliges el silencio, no estás huyendo. No es cobardía ni frialdad. Es una declaración firme de que ya no vas a invertir tu energía en batallas que no te corresponden. Es aprender que no tienes por qué convencer a nadie de tu valor. De hecho, cuanto más tratas de explicarlo, más se diluye. En cambio, cuando eliges no decir nada, dejas espacio para que los demás se enfrenten a su propia conciencia, a su propia incapacidad de valorar lo que tenían. Y es ahí cuando el silencio se vuelve ensordecedor. Cada momento que compartieron contigo empieza a pesar, cada sonrisa que no apreciaron se convierte en una espina en su memoria. Imagina una relación en la que has dado todo: comprensión, apoyo, lealtad, amor sincero. Has hablado, has explicado, has intentado reparar lo que estaba roto, y aún así nada cambió. Llega un punto en el que las palabras ya no funcionan. Ahí es cuando el silencio se convierte en tu mejor aliado. No necesitas gritar tu valor, no necesitas enviar mensajes largos o justificar tus decisiones. Tu ausencia será el mensaje más claro que jamás enviarás. Será ese recordatorio de que no eras una presencia garantizada, de que tu compañía no era algo que podían dar por sentado. Séneca también nos recuerda que es más poderoso el que tiene poder sobre sí mismo que el que domina a los demás. El silencio es precisamente esa demostración de autocontrol. Dominar tu impulso de responder, de explicar, de pedir claridad, es un acto de fuerza interior. Porque el verdadero poder no está en la confrontación, sino en la serenidad de saber que no necesitas la aprobación de nadie para estar en paz contigo mismo. Recuerda una vez en tu vida en la que una persona simplemente dejó de responder. No hubo gritos, no hubo explicaciones, solo silencio. ¿Qué sentiste? Seguramente una inquietud que no podías calmar, un torrente de preguntas en tu mente, intentando entender el porqué. Ese es el impacto del silencio. Te obliga a mirar hacia adentro,
a confrontar tus acciones, tus errores, tu propia sombra. Así actúa el silencio cuando es utilizado con sabiduría. No es una pared fría, es un espejo. Y muchas veces, lo que refleja en los demás es mucho más potente que cualquier discurso. La filosofía estoica entiende que no podemos controlar lo que los demás piensan, sienten o hacen, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. Elegir el silencio es elegir la calma frente al caos. Es un recordatorio de que el verdadero poder radica en lo que decides no hacer, en lo que eliges no decir. No significa que no tengas emociones, sino que has aprendido a no ser esclavo de ellas. Como diría Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y el silencio es la forma de no alimentar esas opiniones que no te llevan a ningún lado. Un ejemplo real: piensa en una discusión. Cuando una de las partes deja de responder con hostilidad y se mantiene en calma, el conflicto pierde fuerza. Es como apagar el fuego negándole el oxígeno. Así funciona. El silencio es una negativa a alimentar lo que no merece crecer. En lugar de desperdiciar tu energía intentando convencer o ganar una discusión, dejas que el tiempo y tus acciones hablen. Y créeme, ningún ruido tiene tanto poder como la tranquilidad de alguien que ya no necesita explicarse. Para aplicar esto en tu vida, empieza por observar cuántas veces hablas solo para justificarte, solo para llenar el espacio, solo para obtener una reacción que no necesitas. Haz el ejercicio de detenerte. Pregúntate, ¿es esto necesario? ¿Aporta algo real? Si la respuesta es no, entonces tu silencio es tu mejor opción. No como un castigo, sino como una elección consciente de cuidar tu paz. Este principio también se relaciona con otro pilar estoico, la dicotomía del control. Tú no puedes controlar cómo los demás interpretan tus palabras, pero sí puedes controlar lo que decides comunicar. Al callar, estás ejerciendo ese poder. Estás recordándote a ti mismo que tu valor no depende de ser entendido por todos. A veces la mayor demostración de respeto hacia uno mismo es dejar que el silencio hable por ti. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que el silencio no es vacío, sino espacio? Espacio para respirar, para sanar, para reconstruir tu fortaleza interna. En una sociedad donde todos compiten por ser escuchados, callar se convierte en un acto revolucionario. Es un recordatorio de que no necesitas ruido para ser fuerte, ni aprobación externa para ser valioso. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces has sentido que hablar solo empeoró las cosas? ¿Cuántas veces desearías haber guardado silencio? Comenta, si alguna vez descubriste que el silencio fue tu mejor respuesta. Porque cuando lo comprendas verás que este poder invisible no es un acto de debilidad, sino de absoluta maestría. Y eso nos lleva al siguiente punto, donde exploraremos cómo tu ausencia puede convertirse en el espejo más incómodo para los demás, el que los obliga a enfrentar lo que nunca quisieron ver. Cuando te alejas, revelas su verdadero valor. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que tu verdadero valor no se ve cuando estás dando todo de ti, sino cuando te alejas en silencio? Hay personas que se acostumbran tanto a tu presencia que dejan de notarla. Tu atención, tu ternura, tu compañía, se vuelven invisibles porque están ahí todos los días sin condiciones, como si fueran eternas. Y es cuando decides apartarte sin hacer ruido, sin dar explicaciones, que la realidad golpea con una fuerza inesperada. Tu ausencia se siente como un vacío imposible de llenar. Es entonces cuando quienes te daban por hecho se enfrentan a un espejo incómodo. Se dan cuenta de que aquello que pensaban que siempre estaría ahí, ya no está. Y no hay nada que duela más que despertar en un mundo en el que tu luz ya no los ilumina. La reacción es casi inevitable. Al principio intentan justificarlo, inventan excusas para no aceptar que tu energía era única. Piensan que pueden reemplazarte fácilmente, pero pronto descubren que no hay sonrisa que brille igual ni voz que transmita la paz que tú dabas sin pedir nada a cambio.
Y es ahí donde el estoicismo nos enseña una verdad fundamental: no expliques, no entres en una lucha para demostrar tu valor a quien no supo verlo cuando lo tenía. Como diría Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. No es tu deber convencer a nadie de que mereces amor, respeto o atención. Tu única tarea es actuar con coherencia y, si es necesario, retirarte para proteger tu paz. El contraste entre tu presencia y tu ausencia es tan poderoso porque revela la verdad sin palabras. Cuando estás, todo parece fácil. Tu energía suaviza los bordes, tu atención construye puentes, tu afecto hace que el mundo del otro se sienta más cálido. Pero cuando te alejas, cada gesto que dabas se convierte en un recuerdo que punza. De pronto, los detalles que antes parecían pequeños se transforman en grandes vacíos. La taza de café compartida, el mensaje de buenos días, la paciencia con sus fallos. Todo lo que nunca valoraron empieza a brillar en su memoria como una joya que solo se reconoce cuando ya no se tiene entre las manos. El estoicismo es claro. No necesitas gritar tu valor ni mendigar comprensión. De hecho, Séneca nos recuerda que el hombre sabio se basta a sí mismo, pero necesita de amigos. Esta frase encierra una paradoja preciosa. Sí necesitamos a otros, pero no de manera desesperada. Cuando alguien no aprecia tu presencia, lo más sabio es dar un paso atrás. No por orgullo vacío, sino porque entiendes que tu energía es demasiado valiosa para malgastarla en quienes no saben cuidarla. Hay algo profundamente liberador en no explicar. ¿Cuántas veces te has encontrado escribiendo largos mensajes, intentando que el otro comprenda lo que hiciste por él, tratando de justificar por qué mereces ser visto? Y al final esas palabras se pierden, no cambian nada. Porque el que no quiere ver no verá, aunque grites. En cambio, cuando eliges el silencio, ese silencio habla en tu lugar. Dice con claridad: ya no voy a invertir en lo que no me devuelve nada. Y créeme, ese mensaje, aunque no lo pronuncies, resuena más fuerte que cualquier argumento. Pensemos en una historia sencilla. Imagínate una mujer llamada Clara. Durante años dio todo en una relación: apoyo incondicional, comprensión, lealtad. Su pareja, acostumbrado a su entrega, empezó a darlo por hecho. Nunca agradecía, nunca valoraba los pequeños gestos. Un día Clara dejó de explicar sus emociones, dejó de pedir ser vista. En lugar de llorar o discutir, se fue en silencio. ¿Sabes qué pasó? De repente cada rincón de la casa parecía vacío. La ausencia de su voz era más ensordecedora que cualquier grito. En esa ausencia él entendió algo que había ignorado por años. El valor de Clara no estaba en lo que decía, sino en todo lo que era cuando estaba. Pero ya era tarde. Y así es como, sin necesidad de decir nada, Clara reveló su verdadero valor. Tú tienes ese poder también. No se trata de manipulación, sino de dignidad. Cuando decides alejarte de un lugar donde no se reconoce tu esencia, estás mandando un mensaje silencioso pero rotundo. Sé quién soy, sé lo que valgo, y no necesito que lo entiendas para seguir brillando. Es una lección estoica en su estado más puro. No se trata de pelear por un reconocimiento externo, sino de mantenerte firme en tu propio valor incluso cuando otros no lo ven. La aplicación práctica de este principio es clara. La próxima vez que sientas que estás explicando demasiado, que te esfuerzas por ser notado, detente un momento. Pregúntate si tus palabras están siendo escuchadas o si solo rebotan contra muros de indiferencia. Si es lo segundo, tal vez ha llegado el momento de guardar silencio y dar un paso atrás. No se trata de desaparecer con rabia, sino con paz, con la tranquilidad de saber que quien merece tu luz la verá sin que tengas que encenderla 2 veces. El estoicismo también nos recuerda que hay cosas que no dependen de nosotros, y la valoración ajena es una de ellas. Epicteto lo decía con claridad: no busques que los acontecimientos sucedan como tú deseas. Desea más bien que sucedan tal como suceden, y tu vida transcurrirá serenamente. Esto se aplica a las relaciones. No podemos controlar cómo nos ven, pero sí podemos controlar cuánto entregamos
y cuándo es suficiente. Un ejercicio que puedes probar es, piensa en una relación donde te sientes poco valorado. En lugar de buscar nuevas formas de explicar tu valía, prueba el silencio por unos días. Observa qué ocurre cuando no eres tú quien mantiene viva la conexión. Muchas veces, el otro ni siquiera se da cuenta de lo que aportabas hasta que esa energía ya no está. Y si no lo nota, esa también es una respuesta. Tu silencio se convierte en una prueba clara de quién realmente aprecia tu presencia y quién solo se aprovechaba de ella. Este principio se conecta con la dicotomía del control, una base del pensamiento estoico. No puedes controlar el reconocimiento de los demás, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. Y la mejor reacción en muchos casos es el retiro silencioso. No como castigo, sino como autoafirmación. Dejar de explicar, dejar de insistir es un acto de amor propio. Es reconocer que tu tiempo y tu energía son limitados y merecen ser invertidos en lugares donde florecen, no donde se marchitan. ¿No te parece sorprendente que a veces el silencio tenga más impacto que cualquier discurso? Es un lenguaje universal. Cuando alguien espera una respuesta y no la recibe, comienza a escuchar el eco de sus propias acciones. Ahí está el efecto espejo, tu ausencia refleja todo lo que antes ignoraban. Y aunque nunca lo admitan en voz alta, ese vacío les enseña lo que tus palabras no pudieron. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que explicar más solo te hacía sentir más pequeño? ¿Qué pasaría si en lugar de tratar de convencer a los demás, simplemente eliges irte en paz? Comparte tu experiencia porque todos hemos vivido momentos en los que nos damos cuenta tarde o temprano de quién realmente valoraba nuestra presencia. Y ahora prepárate porque el siguiente punto nos llevará aún más profundo. Descubrirás cómo el contraste entre tu brillo y tu silencio puede convertirse en el espejo más poderoso, uno que obliga a los demás a enfrentar su propia verdad. No persigas lo que no te ve. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces has corrido detrás de alguien que ni siquiera miraba en tu dirección? ¿Cuántas veces has desgastado tu corazón insistiendo en ser visto por quienes no saben apreciar tu luz? Insistir en lo que no te ve es como gritar en medio del desierto. Tu voz se apaga, tu energía se desgasta, y lo único que queda es el eco de tu propia desesperación. Esta es una de las mayores trampas emocionales que enfrentamos, creer que si damos más, si insistimos más, algún día nos reconocerán. Pero ¿qué sucede? Que pierdes el respeto por ti mismo porque estás entregando tu poder al juicio de los demás, un juicio que no depende de ti. El estoicismo nos enseña a detener esta carrera inútil y a recordar algo esencial: lo que está fuera de nuestro control no merece robar nuestra paz. Piensa en esta imagen: un diamante no corre detrás de nadie para ser valorado. El diamante permanece quieto, silencioso, porque sabe lo que es. Sabe que su brillo es único y que no necesita rogar para ser visto. ¿Te imaginas un diamante suplicando que lo recojan del suelo? No. Y no lo hace porque su valor es intrínseco. No depende de que alguien lo reconozca. Tú eres ese diamante. Pero cuando persigues a quien no te ve, te conviertes en algo distinto. Te reduces, te encoges, te pones en un lugar donde tu brillo parece menos. Y no es porque lo sea, sino porque lo estás ofreciendo donde no hay ojos dispuestos a mirarlo. No hay error más grande que buscar validación en quienes no pueden apreciarla. Los estoicos, desde hace más de 2000 años, comprendieron algo que hoy nos sigue costando aceptar: la clave de la serenidad es enfocarte solo en aquello que está bajo tu control. Marco Aurelio lo decía con una claridad que atraviesa los siglos: si está en tu poder, hazlo. Si no, acéptalo. Persiguiendo lo que no te ve, te entregas a una batalla perdida porque no puedes forzar el reconocimiento ni el amor. Puedes dar lo mejor de ti, pero no puedes obligar al otro a valorar lo que ofreces. Y cuanto antes lo entiendas, antes recuperarás tu paz. No insistir es un acto de dignidad, no de debilidad. Es reconocer que tu energía es finita y que merece ser invertida en lugares donde florezca. Déjame contarte una historia. Había un hombre llamado Julián que amaba con todo su ser
a una mujer que nunca supo apreciar su entrega. Él siempre estaba ahí. Llamaba primero, pedía disculpas por cosas que no había hecho. Intentaba sorprenderla, buscaba cada excusa para verla sonreír. Pero ella, atrapada en su propio ego, rara vez le devolvía esa atención. Julián sentía que si se esforzaba un poco más, ella acabaría reconociendo su amor. Hasta que un día, agotado, dejó de correr detrás de esa ilusión. Se detuvo, guardó silencio. ¿Y sabes qué ocurrió? La mujer, acostumbrada a tenerlo siempre disponible, sintió por primera vez el vacío de su ausencia. No fue su insistencia la que reveló su valor, fue su silencio. Esa es la fuerza del desapego estoico, no perseguir lo que no te ve, porque tarde o temprano lo que es real siempre se nota. No persigas a quien te ignora, porque tu energía no es una moneda barata para regalarla a quien no la valora. Es un acto de amor propio dejar de intentar convencer a alguien de tu valor. Séneca, en una de sus cartas, nos recuerda: nadie puede despreciarte sin tu consentimiento. Y es cierto, cada vez que insistes donde no hay reciprocidad, estás dando tu consentimiento para que tu brillo sea menospreciado. En cambio, cuando decides retirarte con dignidad, el mensaje es claro: sé lo que valgo, aunque tú no lo veas. No hay nada más poderoso que esta convicción silenciosa. Aplicar este principio en la vida real puede ser más fácil de lo que crees, pero requiere valentía. La próxima vez que sientas la tentación de enviar otro mensaje sin respuesta, detente. Pregúntate: ¿estoy haciendo esto desde la paz o desde el miedo a no ser suficiente? Si la respuesta es miedo, elige el silencio. Respira hondo y recuerda: no necesitas correr tras nada ni nadie. El amor genuino, la amistad verdadera, la conexión real, nunca necesitan ser perseguidas. Simplemente fluyen. Es en esta calma donde nace tu verdadera fuerza. Puedes practicar este desapego con un ejercicio simple pero profundo. Imagina que tu energía es como el agua de una fuente cristalina. Cada vez que insistes en algo o alguien que no te valora, estás dejando que esa agua se derrame en tierra seca donde nada crece. Haz una pausa y pregúntate: ¿dónde puedo verter esta energía para que florezca? Puede ser en ti mismo, en tus proyectos, en relaciones que sí te valoran. Cuando rediriges tu luz hacia lo que te nutre, el vacío desaparece. No porque el mundo cambie, sino porque dejas de darle tu poder a lo que no depende de ti. Este concepto está directamente ligado a la dicotomía del control de Epicteto. No puedes controlar los pensamientos, emociones o acciones de los demás. Puedes ofrecer tu mejor versión, pero no puedes obligar a nadie a verla. Entender esto te libera de la ansiedad de insistir. Y es que la insistencia no solo desgasta, sino que a menudo crea el efecto contrario. Cuanto más corres detrás de algo, más se aleja. En cambio, cuando eliges la calma y el silencio, das espacio para que el otro note tu ausencia y entienda tu valor. ¿No es curioso cómo el silencio puede decir más que 1000 palabras? Cuando alguien espera tu reacción y no la obtiene, empieza a escuchar el eco de su propia indiferencia. Ahí está el verdadero poder, no en gritar tu importancia, sino en demostrarla con la serenidad de quien no necesita convencer a nadie. Deja que tu presencia sea un regalo y que tu ausencia sea un recordatorio de lo que nunca debieron dar por hecho. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que perseguir solo te llevó a perder tu paz? ¿Qué pasaría si hoy decidieras detener esa carrera? Te invito a reflexionar sobre esto. ¿A quién o a qué le has dado más energía de la que merece? Y lo más importante, ¿qué podrías lograr si toda esa energía la inviertes en ti, en tu crecimiento, en tu paz? La próxima vez que sientas la tentación de correr detrás de algo que no te ve, recuerda la imagen del diamante. No se mueve, no suplica, no se rebaja, brilla, simplemente brilla. Y en su quietud, su valor se vuelve indiscutible. Haz lo mismo, no persigas, permanece en tu centro. Deja que tu brillo, aunque silencioso, sea imposible de ignorar. Prepárate, porque en el siguiente punto hablaremos de algo aún más profundo: cómo tu capacidad de no reaccionar y mantener la calma
no solo preserva tu dignidad, sino que también transforma la forma en que los demás te perciben. Tu poder comienza cuando dejas de correr y aprendes a estar simplemente en paz. La fuerza del desapego claro. ¿Alguna vez te han dicho que eres frío solo porque elegiste no reaccionar? La verdad es que la claridad emocional se confunde muchas veces con la frialdad, pero en realidad son mundos completamente distintos. Ser claro emocionalmente no significa no sentir, sino todo lo contrario. Significa que sientes, pero que no te dejas arrastrar por la tormenta del momento. Significa que tu mente y tu corazón están alineados con algo más grande, tu paz. Y esa paz no se negocia. Cuando eliges el desapego claro, no es que te vuelvas indiferente, es que eliges lo que sí depende de ti. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si cambias la manera en que interpretas las acciones de los demás, dejas de sufrir innecesariamente. El desapego claro nace cuando te das cuenta de que no tienes que responder a todo ni demostrar nada para probar tu valor. No necesitas entrar en cada batalla emocional que otros te ponen enfrente. La claridad no busca herir, no busca vengarse, no busca que el otro sienta tu ausencia como un castigo. Es simplemente la elección de no vivir en guerra con uno mismo, ni con el mundo. Imagina por un momento la diferencia entre el fuego de la rabia y la calma de una llama constante. El fuego descontrolado quema, destruye, te deja sin energía. La llama constante, en cambio, ilumina con serenidad, da calor sin consumir tu esencia. Ese es el poder del desapego claro, ser la llama que ilumina, no el fuego que arrasa. Déjame contarte una historia. Laura, una mujer que durante años intentó complacer a todos, llegó al punto de sentir que se estaba perdiendo a sí misma. Cada palabra dura de los demás era una herida que cargaba, cada rechazo un peso en su pecho, hasta que un día entendió que estaba agotada de pelear batallas que no le pertenecían. Empezó a elegir su paz. Dejó de responder a cada comentario hiriente, dejó de esperar disculpas de quienes nunca las darían y simplemente soltó. No fue fácil, pero con cada día que pasaba su silencio y su claridad empezaron a hablar más fuerte que cualquier justificación. Descubrió algo maravilloso: cuando dejas de luchar contra todo lo que no puedes controlar, el alma respira. Y es en esa respiración donde recuperas tu fuerza. El desapego claro no es huir, no es dar la espalda al mundo. Es quedarte de pie con la frente en alto, sabiendo que no necesitas arrastrarte en el barro para demostrar que vales. A veces la mejor respuesta es ninguna. A veces el silencio es la voz más poderosa. Como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como ellos. Esta frase resume la esencia de la claridad: no te rebajes al nivel de lo que te hiere. No actúes desde el dolor o la ira. Sé tú mismo, pero en tu mejor versión, aquella que elige la calma y no la reacción impulsiva. En la práctica, esto significa algo muy concreto: aprender a soltar sin resentimiento. ¿Cuántas veces crees que has perdonado pero sigues recordando lo que te hicieron con rabia? Ese no es un perdón real ni es desapego. El desapego claro no necesita un acto dramático ni decir te perdono a gritos. Simplemente deja de darle espacio en tu mente y en tu corazón a lo que no te suma. Es como cerrar una puerta suavemente sin golpearla y seguir caminando con la frente en alto. Ese es el verdadero poder. No es frialdad, es amor propio. Si quieres aplicar esto en tu vida, comienza con algo pequeño. Piensa en una persona o situación que te roba paz. Pregúntate, ¿puedo controlar lo que hace o dice? Si la respuesta es no, suelta. Haz una respiración profunda y con cada exhalación, imagina que ese peso se va. No intentes cambiar al otro, no intentes convencerlo. Solo enfócate en lo que está dentro de tu control: tu mente, tus emociones, tus acciones. Epicteto lo explicaba con tanta claridad: la libertad no está en hacer lo que quieras, sino en querer lo que haces. Cuando eliges tu respuesta, incluso cuando eliges no responder, estás siendo libre.
La ciencia moderna también respalda este concepto. Los psicólogos hablan de la importancia de la regulación emocional, la capacidad de gestionar nuestras reacciones ante lo que no podemos cambiar. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de canalizarlo de forma que no te destruya. Cuando eliges el desapego claro, entrenas tu mente para enfocarse en lo esencial, en lo que sí puedes cultivar: tu serenidad, tu gratitud, tu capacidad de estar presente. Te propongo un ejercicio estoico que puede cambiar tu manera de ver las cosas. Cada noche antes de dormir, reflexiona sobre 3 situaciones del día donde sentiste el impulso de reaccionar, pero en las que podrías haber elegido la calma. Pregúntate, ¿qué hubiera pasado si no hubiera reaccionado? ¿Realmente valía la pena perder mi paz? Este hábito practicado con constancia te ayuda a construir una mente más fuerte, menos vulnerable a las provocaciones. Otra forma de vivir el desapego claro es a través del amor fati, una idea central en el estoicismo. Amor fati significa amar tu destino, aceptar no solo lo bueno, sino también lo que duele como parte del camino. Cuando abrazas esta visión, dejas de resistirte a la realidad y empiezas a verla como una maestra. Todo lo que ocurre, incluso lo difícil, tiene algo que enseñarte. Dejas de luchar contra el río y empiezas a fluir con él. No desde la resignación, sino desde la fortaleza interna de quien sabe que su paz es innegociable. Un ejemplo cotidiano de este poder es cuando alguien intenta provocarte esperando que reacciones. Tal vez en el trabajo, en tu familia o en una discusión. El otro espera tu ira, tu defensa, tus palabras duras. Pero en lugar de eso, tú eliges el silencio. No porque no tengas nada que decir, sino porque entiendes que no vale la pena gastar tu energía en una batalla vacía. Esa quietud desconcierta, desarma y al mismo tiempo te hace más fuerte. Es la misma estrategia que los grandes líderes han usado a lo largo de la historia, la fuerza de no caer en provocaciones. Ahora pregúntate, ¿en qué área de tu vida necesitas más desapego? ¿Dónde estás gastando energía en tratar de cambiar algo que no depende de ti? ¿Qué pasaría si hoy eligieras la claridad emocional en lugar de la reacción? Este no es un camino fácil, pero es el único que te da verdadera libertad. Porque la libertad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que decides vivirlo. Antes de pasar al siguiente punto, quiero que guardes esta frase de Epicteto: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Ser dueño de ti mismo no significa tener todo bajo control, sino no perderte cuando la vida te pone a prueba. Ese es el regalo del desapego claro: recuperar tu poder personal. Y en el próximo apartado, exploraremos cómo esta claridad se convierte en una fuerza transformadora, capaz de reorganizar tu vida desde dentro hacia afuera, sin ruidos ni excesos, solo con la calma que te define. Tu ausencia es un espejo que incomoda. ¿Alguna vez has sentido que tu ausencia pesa más que tu presencia? Hay un poder silencioso en retirarte, en no estar disponible para quienes alguna vez creyeron que siempre estarías ahí. Es un poder que no se grita, que no se explica, pero que se siente en lo más profundo de aquellos que de repente tienen que mirarse al espejo de sus propios actos. Tu ausencia se convierte en un reflejo incómodo, en una luz que los obliga a ver lo que intentaban evitar: sus vacíos, sus errores, su falta de aprecio. No es que tu silencio los castigue, es que tu distancia les devuelve el eco de su propia indiferencia. Marco Aurelio decía que la mejor forma de defenderte es no parecerte a ellos. Y ese principio cobra vida cuando tu ausencia revela con una claridad implacable aquello que nunca quisieron reconocer. Cuando te alejas, no lo haces para herir ni para vengarte. Lo haces porque entiendes que tu paz no puede depender de la validación ajena. Ese espacio que dejas, que al principio parece vacío, pronto se convierte en un espejo donde el otro se ve reflejado sin máscaras. Es en ese vacío donde descubren la magnitud de lo que daban por sentado. Tu silencio les muestra sin palabras lo que tu voz no podía lograr, que tu presencia tenía un valor que solo se comprende cuando ya no está. Y en ese momento, por primera vez, se enfrentan a la verdad incómoda de sus actos.
Imagina una relación donde una persona siempre da, siempre está, siempre cede. Al principio su generosidad parece infinita, pero cuando esa persona decide detenerse y tomar distancia, el otro siente un golpe inesperado. No hay discusiones, no hay reclamos, solo la ausencia. De pronto cada gesto de indiferencia, cada palabra no dicha, vuelve como una sombra que los persigue. Esa es la introspección forzada que provoca tu silencio, los obliga a preguntarse qué hicieron para perder algo que parecía eterno. El estoicismo enseña que no necesitas explicar tu valor. Vivir en coherencia con tus principios es suficiente para que los demás lo perciban aunque sea demasiado tarde. Un ejemplo claro es el de Ana, una mujer que durante años fue el sostén emocional de su familia. Siempre presente, siempre la primera en escuchar y la última en ser escuchada. Su bondad era tan constante que los demás empezaron a darla por hecho. Pero un día, agotada de no recibir lo mismo que daba, decidió guardar silencio. No como castigo, sino como acto de respeto hacia sí misma. No llamó, no explicó, no justificó. Simplemente se retiró un paso atrás. En pocas semanas, su ausencia comenzó a ser notoria. Las personas que nunca preguntaban por ella empezaron a sentir un vacío inexplicable. Se dieron cuenta de que el mundo que disfrutaban, lleno de atenciones y gestos generosos, existía gracias a su presencia. Y fue su silencio el que les hizo ver esa verdad con más fuerza que 1000 palabras. El poder de tu ausencia radica en que no es un grito, es un susurro que resuena en el alma. Cuando dejas espacio, das a los demás la oportunidad de encontrarse con su propia conciencia. A veces las personas necesitan ese espejo incómodo para ver cuánto daño han hecho o cuán poco han valorado. Y en ese momento, aunque quieran huir de esa imagen, no pueden escapar. El silencio no se puede ignorar como las palabras. Se siente, se experimenta y deja una huella profunda. ¿Cómo puedes aplicar esta lección en tu vida? No se trata de desaparecer para manipular a los demás, sino de reconocer cuando tu energía está siendo desperdiciada. Hay momentos en los que tu presencia es tan valiosa que seguir ofreciéndola sin reciprocidad es un acto de desamor hacia ti mismo. La próxima vez que sientas que tus palabras caen en oídos sordos, prueba con el silencio. No desde el rencor, sino desde la claridad de saber que no necesitas insistir para demostrar tu valía. Sé como el diamante no corre detrás de nadie para ser reconocido, simplemente brilla donde está, y quien tiene ojos para verlo, lo ve. El estoicismo nos recuerda una y otra vez que no debemos reaccionar por impulso. Epicteto enseñaba: no es lo que nos pasa, sino cómo respondemos a ello lo que nos define. Tu ausencia es una forma de respuesta, una declaración silenciosa de que eliges no seguir participando en dinámicas que te desgastan. No necesitas explicar cada paso que das. A veces el mayor respeto que puedes tener por ti mismo es elegir el silencio como una frontera que protege tu paz. Ahora bien, este principio no solo aplica en relaciones personales, sino en cualquier ámbito de la vida. En el trabajo, por ejemplo, tu distancia puede hacer que quienes te daban por sentado empiecen a reconocer tu valor. Cuando dejas de estar siempre disponible, otros se ven obligados a apreciar el esfuerzo que antes pasaba desapercibido. Es como una obra de arte. Mientras está siempre frente a ti, puede que no la valores. Pero cuando se retira de tu vista, de pronto entiendes cuánto significaba. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida que ha dejado de valorar tu presencia porque siempre estás ahí? ¿Qué pasaría si hoy eligieras un momento de silencio, no para castigar, sino para recuperar tu espacio? Recuerda, tu ausencia puede enseñar más que cualquier explicación. No es el vacío lo que duele, es la conciencia que despierta en ese vacío. El silencio y la distancia, cuando nacen del respeto propio, no son armas, son espejos. Son una invitación al otro para crecer, para reconocer, para cambiar. Pero incluso si el otro no cambia, ese acto de alejarte te transforma a ti. Te hace más fuerte, más consciente de lo que mereces, más capaz de caminar sin cargar el peso de lo que no depende de ti.
Antes de pasar al siguiente punto, quiero dejarte una pregunta que puede abrir un nuevo camino de reflexión. ¿Cuántas veces has intentado explicar tu valor con palabras que no fueron escuchadas? Tal vez ha llegado el momento de dejar que tu silencio lo diga todo. En el próximo apartado, exploraremos cómo el poder de no perseguir lo que no te ve no solo protege tu energía, sino que también te convierte en alguien que vive desde la verdadera libertad interior. El silencio es tu mejor respuesta. A veces la respuesta más poderosa no es una palabra, sino la ausencia de ella. ¿Cuántas veces te has encontrado atrapado en discusiones que no llevan a nada solo para darte cuenta demasiado tarde de que tu paz se ha diluido en un mar de reproches inútiles? El silencio, cuando es elegido desde la serenidad, tiene la fuerza de cortar cualquier manipulación emocional. No se trata de callar por miedo, sino de callar por claridad, porque entiendes que no todo merece tu voz, tu tiempo o tu energía. En ese instante, cuando eliges no responder, el otro se queda con el eco de sus propias palabras, enfrentándose a su propio ruido. Marco Aurelio lo resumió con una frase que sigue siendo tan actual como hace 2000 años. La mejor venganza es no parecerse al que hace daño. Y en ese sentido, el silencio es una victoria sin alardes, una forma de ganar sin discutir. El poder del silencio se manifiesta cuando te das cuenta de que no es tu obligación aclarar, justificar o explicar todo. Quien busca manipularte espera tu reacción, se alimenta de tu respuesta. Cada palabra que das puede ser una cuerda que el otro usa para arrastrarte a su terreno. Pero cuando decides no jugar, cuando simplemente escuchas, sin dejar que sus provocaciones te arrastren, algo se rompe. El otro pierde el control porque el juego solo existe si ambos participan. Tu silencio no es debilidad, es una declaración de fuerza. Es el recordatorio de que tu paz no está en venta, de que tu energía no será drenada por batallas sin sentido. Recuerda que no responder no significa no sentir, sino todo lo contrario, significa que has sentido lo suficiente como para elegir la calma por encima del caos. En muchas ocasiones una respuesta serena o un simple silencio hace más que 1000 explicaciones. Pensemos en un ejemplo. Juan, después de años de ceder ante las críticas injustas de un colega, decidió no responder más a las provocaciones. No hubo confrontación, no hubo lucha de egos, solo silencio. Lo que ocurrió fue sorprendente. Su colega, al no recibir la reacción que buscaba, comenzó a cuestionar sus propios actos. El conflicto murió no porque alguien ganara la discusión, sino porque el silencio de Juan desarmó la dinámica de poder que el otro buscaba imponer. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza no está en controlar a los demás, sino en controlarnos a nosotros mismos. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Si decides que una provocación no merece tu atención, entonces deja de tener poder sobre ti. Tu silencio es una forma de decir sin palabras que no permitirás que te arrastren hacia su caos. Es un límite invisible pero firme, una barrera que protege tu espacio emocional. Ahora, ¿cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria? Empieza por observar cuántas veces reaccionas de forma automática ante lo que dicen los demás. Pregúntate, ¿esta respuesta me acerca a la paz o me aleja de ella? Haz el ejercicio consciente de detenerte antes de contestar, de respirar, de evaluar si realmente vale la pena responder. Muchas veces al guardar silencio descubrirás que el problema se desvanece por sí mismo porque no lo alimentas con tu energía. El silencio no es ausencia de acción, es una acción deliberada y estratégica. Es como retirarte del campo de batalla, no por miedo, sino porque sabes que luchar ahí es inútil. Además, el silencio tiene un poder que pocos se atreven a explorar, revela más de lo que oculta. Cuando no reaccionas, obligas a los demás a enfrentarse con sus propias palabras, con sus propios errores. No eres tú quien tiene que demostrar nada. Es el otro quien se queda sin argumentos cuando no recibe oposición. El silencio es incómodo para quienes buscan el conflicto, porque les quita el escenario en el que esperan brillar.
Es en esencia una forma de desnudar la verdad. Este principio se conecta con otra idea estoica clave, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí puedes controlar tu respuesta. Y al elegir el silencio eliges no entregarles tu poder. Si lo que escuchas es verdad, no hay razón para molestarse. Si es mentira, no hay razón para tomarlo en serio, decía Marco Aurelio. Este recordatorio te invita a no reaccionar ante cada provocación, porque tu valor no depende de defenderte a toda costa. A veces la mayor demostración de fuerza es no dar explicaciones. Si quieres ponerlo en práctica, prueba este ejercicio durante una semana. Identifica las situaciones en las que normalmente reaccionarías con palabras defensivas o impulsivas. En lugar de hacerlo, guarda silencio. Observa lo que ocurre. Verás cómo el ambiente cambia, cómo los demás se desconciertan, cómo tu energía se mantiene intacta. No es fácil porque el ego siempre querrá tener la última palabra, pero con el tiempo descubrirás que no necesitas convencer a nadie de tu verdad. Un ejemplo histórico que ilustra esto es el de Séneca, quien fue constantemente atacado por la opinión pública en su época. En lugar de responder a cada acusación, optaba por centrarse en su vida, en sus escritos, en su propia virtud. Su silencio no era cobardía, era sabiduría. Entendía que su valor no dependía de lo que dijeran los demás, sino de la coherencia con la que vivía su propia filosofía. Y es precisamente esa coherencia la que hoy, siglos después, hace que sus palabras sigan siendo recordadas. Quiero invitarte ahora a reflexionar. ¿Cuántas discusiones has mantenido solo por demostrar que tienes razón? ¿Cuántas veces esas palabras, en lugar de acercarte a la paz, solo encendieron más el fuego? El silencio no es rendirse, es elegir una forma diferente de ganar. Es demostrar que tu calma no está al servicio del ruido ajeno. Antes de pasar al siguiente punto, deja que te haga una pregunta. ¿Qué pasaría si la próxima vez que alguien intente manipularte con palabras, eliges responder con el poder de tu silencio? En el siguiente apartado veremos cómo este principio se conecta con otras ideas estoicas fundamentales como no perseguir lo que no te ve y centrar tu energía en lo que realmente importa. Tu serenidad será tu mejor escudo y tu silencio tu victoria más elegante. El rechazo que se transforma en respeto. Hay rechazos que con el tiempo y el silencio se transforman en una forma inesperada de respeto. Es curioso cómo cuando dejamos de insistir, cuando no intentamos demostrar nada, el mundo comienza a vernos de otro modo. Lo que antes parecía una derrota se convierte en una victoria silenciosa, porque no ceder ante el orgullo ajeno es la manera más pura de honrar tu propio valor. ¿Te has dado cuenta de que en muchas ocasiones quien hoy te rechaza termina observándote desde la distancia con una mezcla de admiración y desconcierto? No es que hayan cambiado de repente, es que tu silencio les obliga a reconsiderar lo que nunca supieron valorar. El rechazo, cuando se enfrenta con serenidad, es como un espejo que muestra la verdadera fortaleza interior. Este principio no es una teoría vacía, sino una verdad que los estoicos entendieron muy bien. Marco Aurelio decía, el desprecio del elogio es una gran fortaleza del alma. En otras palabras, el valor no se mide por las opiniones de los demás, sino por la firmeza con la que permaneces fiel a ti mismo. Cuando alguien te rechaza su juicio, no define tu esencia. La verdadera dignidad nace en el momento en que decides no mendigar atención ni afecto. Cada vez que eliges callar en lugar de suplicar, estás enviando un mensaje poderoso. Mi valor no depende de tu aprobación. Y esa actitud tarde o temprano genera respeto. Pensemos en una historia real que ilustra este punto. Marta, una mujer que dedicó años de su vida a una relación en la que siempre era ella quien cedía, quien buscaba ser comprendida. Un día, sin dramas ni reproches, decidió marcharse. No hubo una carta llena de quejas ni una lista de errores. Solo silencio y una ausencia clara. Al principio, su expareja lo interpretó como indiferencia, pero con el tiempo ese silencio empezó a doler más que cualquier palabra.
La ausencia de Marta se volvió un recordatorio de todo lo que había perdido, no porque ella intentara demostrárselo, sino porque su silencio hablaba más fuerte que cualquier argumento. Hoy esa misma persona que la rechazó habla de ella con respeto, no porque Marta buscara reconocimiento, sino porque su silencio la hizo inquebrantable. El rechazo que se convierte en respeto no sucede por casualidad. Ocurre cuando dejas de reaccionar desde la herida, cuando ya no buscas demostrar tu valor porque lo tienes claro. Es un cambio profundo en la manera de percibirte a ti mismo. Dejas de preguntarte por qué no te aceptan y comienzas a preguntarte por qué tú mismo no te valorabas lo suficiente antes. Esa transformación interna es la verdadera esencia del estoicismo, el entendimiento de que nada externo puede dañar tu centro, si tu mente se mantiene firme. ¿Cómo puedes aplicar esta lección en tu vida? La próxima vez que alguien te dé la espalda, en lugar de gastar energía tratando de entenderlo o de cambiar su opinión, da un paso atrás. No para rendirte, sino para protegerte. Practica el silencio consciente. No publiques indirectas, no busques hacer ver al otro lo que está perdiendo. Ocúpate de crecer, de reconstruirte en calma. Cada día que pasas sin ceder a la necesidad de ser validado, tu presencia se vuelve más sólida. Es como el diamante, no necesita correr detrás de nadie para brillar. Su valor es evidente incluso cuando está en silencio. El estoicismo enseña que la mejor forma de enfrentar el rechazo es aceptar que no todo está bajo nuestro control. Epicteto insistía en que debemos concentrarnos en lo que depende de nosotros, nuestras acciones, nuestras emociones, nuestras elecciones. No depende de ti que alguien te valore en este momento, pero sí depende de ti no perder tu paz en el intento. Y lo curioso es que cuando dejas de perseguir lo que no te ve, comienzas a atraer un respeto genuino, porque tu energía ya no está centrada en demostrar nada, sino en vivir con coherencia. Quiero que te imagines esto. ¿Qué pasaría si cada vez que sintieras rechazo, en vez de pelear contra él, lo usas como impulso para reforzar tu propio camino? El silencio no es vacío. Es un lenguaje poderoso que dice: no necesito forzar lo que no fluye. Con cada acto de desapego consciente, estás enviando una señal clara de que tu valor no se negocia. Y es precisamente esa firmeza la que despierta admiración en quienes antes no supieron reconocerlo. Una lección que podemos aprender de Séneca es que quien no se respeta a sí mismo no obtendrá respeto de los demás. Guardar silencio no significa que aceptes injusticias, sino que decides no rebajarte a la lucha por una validación que no necesitas. En lugar de explicar tu valor, lo vives. Te conviertes en alguien que no busca la aprobación externa porque ya se siente completo por dentro. Ese tipo de presencia es imposible de ignorar. Déjame plantearte algo. Hay alguien que hoy te rechaza o no valora lo que eres. ¿Qué pasaría si dejas de intentar convencerlo? ¿Qué pasaría si en lugar de palabras ofreces tu silencio y tu ausencia como respuesta? Puede que no lo notes al principio, pero con el tiempo esa distancia se convierte en un recordatorio para el otro de lo que perdió. El silencio no se puede comprar ni manipular. Es una declaración de independencia emocional. Si sientes que el orgullo ajeno ha herido tu confianza, recuerda esto: no cedas aquí a la tentación de demostrar nada. Cada intento de explicar tu valor ante alguien que no quiere verlo es una batalla perdida antes de empezar. Tu energía se desgasta, tu paz se fragmenta y el otro sigue sin entender. Pero si eliges callar y centrarte en tu propio crecimiento, tu dignidad se eleva. No es una venganza, es una forma de vivir con elegancia. Dejas que los hechos hablen por ti. Y créeme, no hay discurso más poderoso que el cambio silencioso de una persona que decide seguir su camino sin mirar atrás. En la práctica, esto significa que debes aprender a aceptar las puertas que se cierran incluso cuando duelen. No intentes forzarlas. En vez de preguntar, ¿por qué me rechazó?, pregúntate, ¿qué puedo construir con esta libertad que ahora tengo? La vida siempre recompensa a quien no se queda atrapado en lo que pudo ser.
Y cuando menos lo esperes, quienes una vez te rechazaron, verán en ti algo diferente, algo digno de respeto, porque tu silencio les habrá mostrado una fortaleza que las palabras nunca podrían describir. Para terminar este punto, te invito a reflexionar: ¿qué te impide hoy guardar silencio y seguir adelante con la cabeza en alto? ¿Qué pasaría si en vez de responder al rechazo, dejas que tu dignidad hable por sí sola? En el próximo apartado, veremos cómo este poder silencioso se conecta con el arte de transformar el dolor en una fuerza tranquila que no busca vengarse, sino liberarse. Porque al final el respeto más duradero nace del silencio que no suplica, sino que construye. Cuando ya no explicas, todo cambia. Hay un momento en la vida en el que entiendes que explicar quién eres una y otra vez no solo es inútil, sino que erosiona tu propia paz. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de justificar tu valor ante alguien que no quiere verlo? ¿Cuántas veces has sentido que tus palabras caen en un vacío donde nada se aprecia? Es entonces cuando comprendes que el silencio no es una señal de derrota, sino un acto de poder. Cuando dejas de explicar, todo cambia. La energía que antes gastabas intentando convencer se transforma en fuerza interior, en calma, en dignidad. Y es en ese silencio firme y sereno donde tu verdadera esencia comienza a brillar más que cualquier argumento. El error de justificar tu valor constantemente es uno de los mayores enemigos de la paz interior. Crees que si hablas lo suficiente, si te explicas con el corazón en la mano, la otra persona finalmente entenderá. Pero la realidad es que nadie que no quiera ver lo hará por muchas palabras que digas. Séneca lo expresó de manera magistral: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Gastar tu tiempo explicando tu valor es malgastar tu vida en un callejón sin salida. Quien te aprecia no necesita discursos. Quien no te aprecia nunca será convencido por ellos. En cambio, el silencio transmite un mensaje mucho más poderoso: no necesito convencerte. Mi vida habla por mí. En la práctica estoica, el silencio es una herramienta de autovaloración. Marco Aurelio escribió: tu valor depende de lo que pienses de ti mismo, no de lo que los demás digan de ti. Cuando ya no te esfuerzas por explicar quién eres, te das cuenta de que la verdadera batalla no es que el otro lo entienda, sino que tú lo entiendas. El silencio no es pasividad, es una elección consciente de guardar tu energía para lo que sí importa: tus acciones, tu crecimiento, tu paz. Las palabras pueden ser malinterpretadas, pero la coherencia silenciosa de tus actos no admite discusión. Imagina esta escena: una persona que siempre se justificaba ante su familia, sus amigos o su pareja, tratando de demostrar que era suficiente. Cada comentario le dolía, cada crítica era un golpe. Hasta que un día decidió dejar de dar explicaciones. No porque dejara de amar o de importar, sino porque entendió que su valor no se mide por la aprobación ajena. Fue entonces cuando su entorno comenzó a mirarla de otra manera. Su silencio, lejos de ser interpretado como indiferencia, se volvió un espejo en el que los demás veían sus propios vacíos. De repente, lo que antes parecía una persona débil por pedir comprensión, se convirtió en alguien admirable por no necesitarla. La fuerza del silencio radica en que corta de raíz cualquier intento de manipulación emocional. Cuando explicas demasiado, abres la puerta a que tus palabras sean usadas en tu contra, a que otros jueguen con tu vulnerabilidad. Pero cuando eliges callar, cuando decides que no todo merece una respuesta, transmites una firmeza que desconcierta. No reaccionar ante la injusticia o la incomprensión no significa que la aceptes. Significa que ya no estás dispuesto a perder tu paz luchando contra la ignorancia. Un ejemplo histórico que ilustra este principio lo encontramos en la vida de Epicteto. Siendo esclavo, fue tratado con crueldad y humillación. Sin embargo, en lugar de suplicar respeto, Epicteto aprendió a controlar su mente y sus reacciones. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas, dijo. Epicteto no necesitaba explicar su valor a quienes lo menospreciaban. Su libertad interior
Era su mayor declaración. Hoy su legado perdura precisamente porque eligió el silencio y la coherencia antes que el ruido de las palabras vacías. ¿Cómo puedes aplicar esta lección en tu vida? La próxima vez que sientas la tentación de justificarte, respira profundo y guarda silencio. Pregúntate, ¿necesito que esta persona me entienda para saber quién soy? ¿O ya lo sé yo aunque ellos no lo vean? Practica responder con acciones, no con palabras. Haz que tu vida sea el ejemplo, que tus logros y tu serenidad hablen por ti. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar la opinión de los demás, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ella. Una forma práctica de entrenar este principio es proponerte un reto de silencio consciente. Durante una semana, cada vez que te sientas impulsado a explicar algo para defenderte o justificarte, guarda silencio. Observa cómo se siente. Al principio puede ser incómodo, pero pronto notarás que el silencio te da una fuerza distinta, una claridad mental que las palabras no logran. No se trata de ser frío, sino de ser claro. Quien te quiere de verdad no necesita que le expliques cada paso que das. Este acto de callar no es un muro, sino un filtro. Te ayuda a distinguir quién está dispuesto a conocerte por lo que eres y quién solo escucha para juzgar. Al final, el silencio selecciona a las personas que merecen estar en tu vida, porque las que de verdad valoran tu esencia no necesitan tantas explicaciones. En cambio, quienes insisten en no entenderte se apartan por sí solos porque no reciben el combustible del que se alimentan, tu necesidad de ser aceptado. El silencio también tiene un poder curativo. Al dejar de explicar, empiezas a escucharte a ti mismo. Te das cuenta de lo mucho que antes dependías de la aprobación externa y de lo libre que te sientes ahora. Es como si al callar pudieras por fin oír tu propia voz interna, esa que te recuerda que eres suficiente, que no necesitas demostrar nada. Esta es una de las enseñanzas más bellas del estoicismo: vivir conforme a tu naturaleza, sin mendigar aceptación, confiando en que tu valor es intrínseco y no negociable. Y si te preguntaras hoy cuántas veces te has desgastado explicando tu valor a alguien que nunca lo iba a reconocer, ¿qué pasaría si en lugar de hablar empezaras a mostrarlo con tu vida? Tal vez la respuesta no esté en convencer, sino en crecer en silencio. Porque cuando ya no explicas, todo cambia. Tu energía se concentra en ti, tu autoestima se fortalece y tu dignidad se eleva. Quien quiera ver, verá. Quien no quiera, no importa. Para cerrar esta idea, déjame plantearte una pregunta. ¿Qué estás intentando explicar hoy que podría ser mejor expresado con silencio? En el siguiente apartado, veremos cómo esta misma fuerza interior del silencio no solo transforma tus relaciones, sino que te enseña a vivir con una libertad emocional que pocos llegan a experimentar. Porque al final, la mayor lección estoica es esta: no necesitas gritar tu valor, solo necesitas vivirlo. El contraste que deja huella. Hay momentos en los que no es lo que dices, sino lo que dejas de dar, lo que marca una diferencia imposible de olvidar. ¿Te has dado cuenta de que la luz se vuelve más intensa justo en el instante previo a apagarse? Algo similar sucede con tu presencia. Cuando te retiras con gracia, cuando te alejas sin reproches ni palabras vacías, lo que permanece no es la ausencia, sino el eco de tu esencia. Esa luz que antes parecía cotidiana se transforma en un recuerdo imborrable. El contraste entre lo que eras y el silencio que dejas atrás graba una huella profunda en aquellos que alguna vez creyeron que estarías siempre ahí, disponible, explicando, entregando. La fuerza de retirarte con paz es uno de los actos más poderosos que puede realizar una persona. No hay grito, no hay discusión, no hay drama. Solo la serenidad de quien sabe que no necesita forzar nada. Cuando te vas en silencio, lo que se queda no es el vacío, sino un espejo en el que los demás se ven obligados a confrontar sus propios errores, sus carencias, su incapacidad de valorar en el momento oportuno. El estoicismo nos enseña que no es nuestra tarea hacer que los demás comprendan nuestra valía, sino vivir de tal forma que aunque nuestra luz se apague, su calor
se sienta durante mucho tiempo. Marco Aurelio lo dijo con claridad: lo que hacemos ahora resuena en la eternidad. Tu manera de retirarte tu última sonrisa antes del adiós tiene más fuerza que 1000 palabras cargadas de reclamos. Imagina este ejemplo: alguien que siempre estuvo para los demás, que daba su tiempo, su energía, su atención casi sin pedir nada a cambio. Esa persona un día deja de hacerlo, no con resentimiento, sino con una calma que desconcierta. Esa última sonrisa antes del adiós es un mensaje silencioso pero claro: aquí estuve, te ofrecí lo mejor de mí, pero mi valor no depende de que lo veas ahora. Y es entonces, en ese contraste, cuando quienes la daban por sentada empiezan a sentir el peso de su ausencia. No porque haga falta el ruido de su voz, sino porque ahora su silencio dice más que cualquier discurso. El poder del contraste radica en que no se puede ignorar lo que alguna vez iluminó. La oscuridad siempre es más intensa cuando se apaga la luz más brillante. Por eso, cuando te retiras, no lo hagas con enojo ni con explicaciones interminables. Hazlo con gracia, con una dignidad que deje claro que tu valor sigue intacto, incluso más fuerte que antes. El silencio y la paz con los que cierras una etapa se convierten en una lección silenciosa para quienes no supieron valorar tu presencia. Epicteto lo resumió con sabiduría: no busques que los acontecimientos sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan tal como suceden, y tu vida fluirá con serenidad. El retiro sereno es en esencia aceptar que no todo merece una lucha, que tu energía está mejor invertida en tu crecimiento, en tu propia luz. Llevar esta idea a la vida diaria requiere una profunda práctica de autocontrol. Se trata de aprender a detectar cuando tus palabras ya no tienen impacto y tu silencio puede ser el mensaje más fuerte. No se trata de desaparecer por orgullo, sino por amor propio. A veces el respeto no se gana al quedarse, sino al saber irse. Y cuando lo haces con paz, esa misma paz se convierte en una señal de madurez emocional. Te enseña a no aferrarte, a no mendigar atención, a no permitir que tu valor esté sujeto a la ceguera de otros. Un ejercicio que puedes poner en práctica es imaginarte como una luz que ilumina una habitación. Pregúntate: ¿estoy brillando en un lugar donde mi luz se aprecia, o solo sirve para que los demás no tropiecen sin nunca agradecerlo? Si sientes que es lo segundo, tal vez sea momento de bajar la intensidad o incluso apagarla por un tiempo. No para castigar, sino para recobrar tu energía, para volver a brillar en un lugar donde tu presencia sea realmente valorada. El estoicismo nos enseña a aceptar que no podemos controlar cómo los demás nos ven, pero sí cómo nos entregamos al mundo. Y a veces, retirarse con una sonrisa es la manera más poderosa de demostrar fortaleza. Esa última sonrisa antes del adiós no es un acto de frialdad, sino un recordatorio silencioso de que tu valor no necesita ser explicado, porque se siente, se percibe y permanece en la memoria de quien tuvo el privilegio de verlo. Piensa en cuántas veces en tu vida alguien se fue y solo entonces entendiste cuánto significaba. Ese es el poder del contraste. Y si tú fueras esa persona cuya ausencia deja huella no por rencor, sino por la paz y la coherencia con la que vivió, tal vez el verdadero legado no sea lo que decimos mientras estamos presentes, sino el recuerdo de cómo supimos irnos cuando llegó el momento. ¿Te has preguntado alguna vez cómo te recordarán cuando no estés? No en el sentido final de la vida, sino en esos momentos en los que decides cerrar una etapa, una relación o un ciclo. Tal vez no sea necesario explicar tu salida si tu vida ya fue un mensaje claro de integridad. El silencio, cuando nace de la serenidad, es la voz más firme que puede resonar en el corazón de otro. Así que la próxima vez que sientas que tu luz no es vista, no intentes gritar para que la noten. Aprende a retirarte con paz, porque el contraste de tu presencia y tu ausencia es en sí mismo una lección de valor. Y mientras dejas atrás esa última sonrisa antes del adiós, recuerda que tu luz no depende de quién la mire, sino de tu capacidad de seguir brillando para ti. En el siguiente apartado descubriremos cómo este acto de soltar con calma
no solo deja huella, sino que abre la puerta a una versión más fuerte, más libre y más auténtica de ti mismo. La obsesión nace del silencio. Hay algo fascinante en el poder del silencio. No es solo una pausa en el ruido, sino un espacio en el que todo lo que antes se daba por hecho empieza a ser cuestionado. ¿Te has dado cuenta de cómo la ausencia de alguien puede llegar a ocupar más espacio que su presencia constante? Cuando dejas de buscar, cuando dejas de insistir, se activa un mecanismo psicológico en los demás, el por qué ya no me busca. De repente tu silencio se convierte en un espejo en el que se reflejan sus inseguridades, su miedo al vacío, su necesidad de control. Lo que antes parecía obvio, deja de serlo, y lo que parecía débil, no responder, no perseguir, se revela como una forma de poder. La obsesión nace de ese silencio, porque lo que no se explica, lo que no se justifica, lo que simplemente se aleja con dignidad, crea un vacío que duele más que cualquier palabra. Es como cuando cierras un libro sin terminarlo, las páginas que no se leyeron se quedan en la mente alimentando la curiosidad. Lo mismo sucede con tu presencia. Cuando no respondes al juego del orgullo o la manipulación emocional, haces que la otra persona se pregunte, ¿qué cambió? ¿Qué parte de su control perdió? En realidad, lo único que cambió es que decidiste recuperar tu poder personal. La psicología lo ha estudiado muchas veces. El ser humano suele valorar más lo que no tiene, lo que percibe como distante o escaso. Por eso, cuando alguien deja de estar disponible, cuando se aparta sin dar explicaciones, se activa un instinto casi primitivo de querer recuperar aquello que siente que se escapa. Tu silencio no es indiferencia, es estrategia. Es la manera más contundente de decir: mi paz vale más que esta lucha. Epicteto enseñaba que la libertad nace cuando dejamos de depender de lo que no está en nuestro control. Y pocas cosas son tan liberadoras como dejar de buscar a quien no sabe lo que tiene delante. Piensa en cuántas veces has caído en el error de justificarte, de explicar una y otra vez tu valor, tus intenciones, tus sentimientos. ¿Qué pasó después? La mayoría de las veces, cuanto más hablas, menos te escuchan. Porque las palabras pierden fuerza cuando no se acompañan de acciones. El silencio, en cambio, es acción pura. Es una decisión que no necesita aplausos ni aprobación. Es un lenguaje que solo los valientes entienden porque requiere autocontrol y confianza en uno mismo. Hay una imagen que ilustra bien este punto. Imagina que estás en un mercado lleno de ruido, vendedores, gritando, gente regateando, voces por todos lados. De repente alguien se queda en silencio sin moverse, sin intentar llamar la atención. Ese silencio destaca más que cualquier grito. Lo mismo ocurre en la vida emocional. Cuando tú decides no reaccionar, no suplicar, no entrar en la dinámica de la discusión o el juego del orgullo, tu silencio se convierte en una declaración poderosa. Es como decir: no necesito que me veas para saber quién soy. Y si no lo ves, no es mi tarea explicártelo. Una técnica estoica para fortalecer este poder del silencio es el desapego consciente. Desapego no significa que no te importe, sino que te importa más tu paz que el caos. Significa que entiendes que no tienes control sobre lo que otros piensan o hacen, pero sí sobre tu respuesta. Practica esto cuando sientas el impulso de justificarte, de enviar ese mensaje, de pedir una explicación. Respira hondo y pregúntate: ¿qué pierdo si me quedo en silencio? ¿Y qué gano? Verás que en la mayoría de los casos, el silencio te protege de la pérdida de energía, del desgaste emocional y sobre todo de entregarle a otro el control sobre tus emociones. Hay historias reales que reflejan este poder. Personas que después de años de ser ignoradas o poco valoradas un día dejaron de insistir. Sin amenazas, sin venganzas, solo silencio. Y al poco tiempo ese mismo silencio despertó una reacción en los demás, una mezcla de curiosidad, incomodidad y hasta respeto. Porque cuando no persigues, te haces valioso. Porque quien no corre detrás de nadie demuestra que ya se encontró a sí mismo. Marco Aurelio lo resumió en una frase que aún hoy resuena con fuerza: tu poder radica en tu mente.
Lo que pienses, eso serás. Cuando eliges el silencio, no lo haces por debilidad, sino por fortaleza mental. Porque sabes que tu valor no está en la atención que recibes, sino en la tranquilidad que conservas. Para aplicarlo en tu vida, comienza con pequeños actos. La próxima vez que alguien te provoque o te intente manipular con su indiferencia, no caigas en la trampa de responder con ansiedad. Guarda silencio no como arma, sino como escudo. Observa cómo el otro se incomoda, cómo busca una reacción que no llega. Esa incomodidad es señal de que el control ha cambiado de manos. Y no porque tú lo hayas arrebatado, sino porque lo soltaste, y ellos no saben qué hacer con su propio vacío. Haz un ejercicio, dedica un día a no justificar nada de lo que hagas. No expliques tus decisiones, no respondas con exceso de palabras. Solo actúa desde la calma. Al final del día, pregúntate cómo te sientes. Descubrirás que el silencio no solo es una herramienta hacia afuera, sino una medicina hacia adentro. Te ayuda a escuchar tu voz interna, a no llenarla con el ruido de las opiniones ajenas. Te das cuenta de que muchas veces el respeto llega cuando uno deja de mendigarlo, porque al callar, al retirarte de la lucha por ser comprendido, envías el mensaje más claro: no necesito tu validación para saber mi valor. Y eso, aunque algunos no lo admitan, genera una admiración silenciosa. Dejas de ser alguien que busca para convertirte en alguien que elige. Y cuando eliges tu paz, quienes antes jugaban con tu paciencia, empiezan a ver que ya no pueden controlarte. El silencio usado con sabiduría es una declaración de independencia emocional. No es frialdad, es claridad. No es desinterés, es respeto por uno mismo. Al final, la obsesión que despierta en otros no debería ser tu meta, sino una consecuencia natural de tu autenticidad. Porque quien sabe quién es, no necesita gritarlo. Basta con estar, convivir, con brillar incluso en la distancia. Así que te invito a reflexionar: ¿cuántas veces te has agotado persiguiendo la atención de alguien que nunca te dio su verdadero lugar? ¿Y qué pasaría si en vez de correr detrás, simplemente te detuvieras? Tal vez descubrirías que tu silencio no es vacío, sino un espacio de poder. En el próximo apartado, veremos cómo este mismo silencio, cuando se vive con firmeza y coherencia, no solo transforma el respeto ajeno, sino que te ayuda a construir una fortaleza interior imposible de quebrar. No necesitas cierre, necesitas paz. A veces creemos que necesitamos un cierre para sanar, una última conversación, una última explicación que nos ayude a entender por qué algo terminó o por qué alguien se fue. Pero en realidad, esa necesidad solo alarga el dolor. Es como una herida que en vez de dejar que cicatrice, abrimos una y otra vez buscando respuestas que quizás nunca llegarán o que aunque lleguen no calmarán lo que sentimos. ¿Cuántas veces te has sorprendido pensando: si al menos me dijera por qué? Y sin embargo, incluso cuando te lo dicen, no te sientes mejor. Porque el verdadero cierre no viene de afuera, viene de adentro. Viene de aceptar lo inevitable sin seguir luchando contra ello. El silencio puede ser la forma más honesta de cerrar una etapa. No porque no haya nada que decir, sino porque ya no hay nada que valga la pena explicar. Hay una paz que se encuentra solo cuando dejamos de esperar que el mundo nos dé una respuesta a todo. Séneca lo decía con claridad: la vida es muy corta y ansiosa para quienes olvidan el pasado, descuidan el presente y temen el futuro. Si sigues buscando explicaciones, te quedas atrapado entre lo que fue y lo que pudo haber sido, pero te olvidas de lo que está pasando ahora: tu vida, tu paz, tu presente. Imagina esto: alguien se va sin darte una razón clara. Sientes el vacío, la injusticia, el desconcierto. Y empiezas a pensar en todo lo que podrías haber dicho o hecho para que se quedara. Pero la verdad es que cuando una persona elige marcharse, ya no hay palabras que puedan retenerla. Buscar explicaciones en ese momento es como querer detener la lluvia con las manos, solo te empapas más. El silencio, en cambio, es como abrir un paraguas. No detiene la tormenta, pero te protege de empaparte en ella. Marco Aurelio escribió: la paz comienza cuando dejas de luchar con lo inevitable.
Esa frase es un recordatorio brutalmente honesto. Hay cosas que por más que las analices no cambiarán. Hay decisiones que ya fueron tomadas, hay caminos que ya se cerraron. Tu lucha interna por entender solo te ata más al pasado. La verdadera fortaleza está en soltar. Y soltar no significa que no te importe, significa que te importa más tu paz que el dolor de una respuesta que en el fondo no necesitas. La psicología moderna también lo respalda. Buscar cierre obsesivamente puede convertirse en una forma de autotortura emocional porque nos mantiene atados a alguien o a algo que ya no está. Al contrario, aceptar la incertidumbre, aceptar que no tendrás todas las respuestas, es un acto de madurez emocional. Es como decirte a ti mismo, no sé por qué pasó, pero confío en que podré seguir adelante aunque nunca lo sepa. Esa confianza en ti, ese salto sin la necesidad de mirar atrás, es lo que te devuelve la libertad. Piensa en alguien que conoces que nunca explicó del todo por qué se fue. Te diste cuenta de que con el tiempo lo que más te hizo crecer no fueron sus palabras, sino tu capacidad de seguir caminando sin ellas. Ahí está el poder del silencio. No es una ausencia vacía, es una presencia distinta, una que te dice que no todo necesita ser dicho para ser comprendido. A veces lo no dicho es lo que más enseña. Un ejemplo real podría ser el de aquella persona que después de una ruptura deja de buscar mensajes, de pedir explicaciones, de insistir. Al principio el silencio parece insoportable, pero después de un tiempo ese mismo silencio se convierte en una fortaleza. Es el espacio donde la mente, al no encontrar más ruido, comienza a sanar. Donde los pensamientos dejan de girar en torno al por qué y empiezan a enfocarse en el qué puedo hacer ahora para estar bien. Si quieres aplicar este principio en tu vida, empieza por detener la búsqueda de respuestas que no dependen de ti. Cada vez que sientas el impulso de enviar un mensaje para entender o cerrar, pregúntate, ¿esto realmente me dará paz o me atrapará más en la historia? La mayoría de las veces descubrirás que el verdadero cierre viene cuando decides no seguir cavando en el pasado. Un ejercicio práctico puede ser escribir todo lo que quisieras decir pero no enviarlo. Luego léelo en voz alta y quémalo o rómpelo. No porque lo que sientes no valga, sino porque ya lo entregaste, ya lo sacaste de dentro y no necesitas que alguien más lo valide. El estoicismo nos enseña que lo único que está en nuestro control es nuestra mente, nuestras acciones, nuestra actitud. No tenemos control sobre cómo otros actúan, sobre las decisiones que toman o sobre si nos darán las explicaciones que creemos merecer. Pero sí podemos controlar el significado que les damos a las cosas y la manera en que respondemos. Y muchas veces la mejor respuesta es no dar ninguna. Es quedarte en paz, aunque no tengas todas las piezas del rompecabezas. ¿Te has preguntado qué pasaría si dejaras de buscar el por qué y empezaras a vivir el para qué? ¿Para qué sucedió esto? ¿Para qué me sirve esta experiencia? Tal vez para enseñarte a no mendigar respuestas, para recordarte que tu valor no está en lo que otro te dice, sino en lo que tú decides creer de ti mismo. Quizás, sin darte cuenta, el silencio ya está haciendo ese trabajo, mostrarte que puedes sostenerte sin la necesidad de entenderlo todo. Cuando el dolor por no tener cierre te abrume, recuerda esto: el verdadero cierre no es una conversación final, ni una frase perfecta. El verdadero cierre es cuando te das cuenta de que ya no lo necesitas para seguir adelante. Ese es el momento en el que tu mente se libera, en el que tu corazón deja de esperar una disculpa o una explicación y simplemente respira. El silencio se convierte entonces en tu aliado, no como una pared fría, sino como un espacio donde puedes reconstruirte. Al final, se trata de encontrar paz, no razones. De soltar, no de aferrarte. De entender que tu vida sigue su curso, aunque algunas páginas hayan quedado sin respuesta. Y esa es una de las lecciones más profundas que podemos aprender. Porque la paz no llega cuando alguien nos dice por qué, sino cuando dejamos de preguntarlo. En la próxima parte descubriremos cómo ese silencio, lejos de ser un vacío,
puede convertirse en el espacio donde nace una versión más fuerte y serena de ti. Ellos sienten aunque callen. A veces creemos que el silencio del otro significa indiferencia, que su falta de palabras es una prueba de que no siente nada. Pero la verdad es que hay un sufrimiento que no se grita, un dolor que no se confiesa, porque aceptar lo que se siente es para muchos una derrota ante su propio ego. Detrás de esa aparente frialdad puede haber un torbellino de emociones, de dudas, de heridas no dichas. Lo que no te dicen, lo que callan, no siempre es ausencia de sentimientos, sino la incapacidad de reconocerlos. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces el orgullo ha callado una verdad que arde por dentro? Las personas sienten aunque no lo admitan, aunque intenten disimularlo con indiferencia. El silencio del otro lado no es siempre un silencio vacío. A menudo es un silencio lleno de pensamientos, de reproches hacia sí mismos, de preguntas que no se atreven a formular. Pero su orgullo, su miedo a mostrarse vulnerables, los empuja a cerrar la boca y aparentar que no pasa nada. Es más fácil aparentar indiferencia que admitir que se equivocaron, que te extrañan, que tal vez dejaron ir algo que valía la pena. Epicteto decía: no son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos de ellas. Cuando alguien guarda silencio, no es la ausencia de palabras lo que más nos duele, sino la interpretación que hacemos de ese silencio. Creemos que no les importamos, que ya nos olvidaron, que nunca sintieron nada verdadero. Pero muchas veces ese silencio es precisamente el lugar donde luchan contra lo que sienten, contra lo que no se atreven a decir. Y esa lucha no siempre es contra ti, es contra ellos mismos. Piensa en cuántas veces has callado algo que te dolía por orgullo, por no dar tu brazo a torcer, por miedo a parecer débil. ¿Recuerdas esa sensación de vacío? Esa mezcla de querer hablar pero al mismo tiempo no poder. Lo mismo puede estar pasando del otro lado. Tal vez no lo expresan porque no saben cómo hacerlo sin romper la imagen que quieren sostener. Su ego no les permite admitir que sienten, porque reconocerlo sería aceptar que te valoraban más de lo que quieren mostrar. La psicología nos enseña que el ego actúa como una coraza. Para algunos, admitir que extrañan, que sienten culpa o remordimiento, es admitir que fallaron o que no son tan fuertes como aparentan. Entonces eligen callar incluso cuando su mente está llena de pensamientos sobre ti. Pero ese silencio no los hace inmunes al dolor, al contrario, puede volverse un peso más grande. Porque lo que no se dice se queda atascado, y lo no resuelto termina volviéndose una carga interna difícil de llevar. Un ejemplo claro de esto lo vemos en historias de personas que tras una ruptura aparentan seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Publican fotos felices, sonríen en público, pero en sus momentos de soledad el silencio los golpea con fuerza. La ausencia, ese espacio donde antes estabas tú, se convierte en un espejo que los enfrenta a lo que no quieren aceptar. Y aunque no lo digan, lo sienten. El silencio del otro lado a veces no es una barrera, es una confesión muda. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Necesitas que lo digan para creerlo? ¿Realmente necesitas escuchar una confesión para aceptar que lo que viviste fue real? Que tu valor no depende de lo que otro admita o niegue. El estoicismo nos enseña a no buscar validación fuera de nosotros mismos. Marco Aurelio decía: si buscas la tranquilidad, haz menos. O en otras palabras, haz lo que es esencial. Lo esencial no es que te lo digan, es que tú sepas lo que vales con o sin sus palabras. A veces lo más liberador que puedes hacer es aceptar que no todo debe ser dicho para ser real, que su silencio no define tu importancia, que aunque no lo admitan, el impacto que dejaste sigue ahí. El silencio del otro no es tu problema que resolver, es su batalla interna que aprenderán a librar cuando estén listos. Lo que a ti te corresponde es no quedarte esperando una confirmación para poder seguir adelante. Aplicar esta idea en tu vida requiere un cambio de enfoque. Cada vez que te encuentres esperando una señal del otro lado, recuerda: lo que ellos callan no es tu responsabilidad. No necesitas ese reconocimiento para validar tu experiencia ni tu valor.
En lugar de buscar respuestas en su silencio, concéntrate en lo que está en tus manos, tu paz, tu crecimiento, tu presente. Puedes incluso practicar un ejercicio simple cada vez que sientas ansiedad por lo que el otro no dice. Repítete: no necesito escuchar nada para saber quién soy. Esa frase se volverá un ancla en medio de la incertidumbre. En última instancia, el estoicismo nos recuerda que el mundo está lleno de cosas que no podemos controlar: las acciones de los demás, sus palabras, sus silencios. Pero lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a ello. Y responder con serenidad sin necesidad de exigir una confesión es una de las formas más puras de libertad emocional. No dependes de que te digan lo que sienten, porque ya sabes que su silencio no es una negación de tu valor, sino una limitación de su ego. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que las palabras que tanto esperabas no habrían cambiado nada? Tal vez en el fondo ya lo sabías. Ya sabías que sentían aunque callaran. Porque las emociones no siempre se transmiten con palabras. A veces se sienten en los gestos, en las ausencias, en el modo en que el tiempo mismo revela lo que no se dijo. Y quizás la verdadera fuerza esté en no necesitar escuchar lo que en el fondo ya conoces. Brilla y vete. ¿Alguna vez has notado que las personas recuerdan más el momento en que brillaste con serenidad que cualquier discusión que hayas tenido? Es curioso cómo el silencio combinado con tu mejor versión puede dejar una huella más profunda que 1000 palabras llenas de rabia. Brilla y vete no significa huir, ni significa resignarse. Significa mostrar lo mejor de ti y retirarte con dignidad, sin gritos, sin reproches, sin dar explicaciones a quien no está preparado para escuchar. Hay algo casi imbatible en la imagen de alguien que se va con la cabeza en alto, con una sonrisa leve y una paz que no necesita ser entendida. Esa imagen se graba en la mente del otro con una fuerza que ninguna venganza puede superar. Cuando eliges retirarte después de mostrar tu mejor luz, no solo te proteges de un desgaste innecesario, sino que también envías un mensaje claro: no me quedo para demostrar nada porque ya soy suficiente. La rabia, el resentimiento o la discusión perpetúan el vínculo con aquello que te hizo daño. En cambio, el acto de brillar antes de marcharte es un cierre silencioso, elegante y poderoso. Es como encender una lámpara por última vez, lo suficientemente fuerte para que la imagen de tu luz quede grabada incluso cuando ya no estés allí. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y en las despedidas es fácil perder tiempo intentando explicar lo inexplicable. A veces la verdadera grandeza está en no desgastarse en iluminar por última vez y luego apartarse en silencio. Piénsalo: cuando alguien se va con rabia, lo que queda en la memoria es esa energía negativa. Pero cuando alguien se va con gracia, dejando atrás una imagen de paz y dignidad, eso se transforma en un recordatorio constante de lo que el otro perdió. No se trata de manipular, sino de honrarte, de comprender que tu mejor versión no merece ser empañada por el caos emocional del otro. Retirarte con luz es una manera de decir: lo que soy no depende de este momento ni de esta relación. Soy más grande que este conflicto, y eso deja una marca inolvidable. Imagina por un momento una historia. Una mujer, después de años en una relación tóxica, decide irse. No hay gritos, no hay reproches. Ese día se viste con su mejor ropa, se peina con cuidado, se mira al espejo y se ve como no se había visto en años, tranquila, decidida, hermosa en su calma. No deja cartas de reclamo ni palabras de rabia. Simplemente se va. Esa imagen, su luz serena en el último momento, persigue durante años a la persona que pensó que ella siempre estaría allí rogando o justificándose. Esa última sonrisa, ese adiós silencioso, se convierte en el contraste que duele en el espejo, que recuerda al otro lo que perdió sin vuelta atrás. Este principio puede aplicarse en cualquier ámbito de la vida, no solo en relaciones personales, sino también en el trabajo, en amistades, en proyectos. Cuando ya no tienes nada que aportar, lo más sabio es dar lo mejor de ti en el último tramo y marcharte. No quemar puentes con palabras que no se pueden retirar, sino dejar una impresión de respeto y firmeza.
Esto requiere autocontrol, un rasgo que los estoicos consideraban esencial. Marco Aurelio decía: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si tus últimos actos están teñidos de resentimiento, eso será lo que quede en ti. Pero si tus últimos gestos están llenos de paz, esa será la marca que te acompañe mientras caminas hacia adelante. Aplicar esta idea no es fácil. El ego siempre quiere decir la última palabra, demostrar que tiene razón, que el otro debe reconocer algo. Pero cuando actúas desde el ego, pierdes tu poder. En cambio, si logras mostrar tu mejor versión y luego retirarte, el silencio habla por ti. Habla más alto que los reproches, más claro que los argumentos. Ese silencio no es vacío, es un eco de tu fuerza interior, una declaración que no necesita aplausos ni aprobación. Te invito a que lo pruebes. Piensa en una situación en la que ya no necesitas quedarte, pero aún sientes el impulso de explicar, de discutir, de buscar justicia. Antes de hacerlo, pregúntate: ¿qué imagen quiero dejar en este momento? Si la respuesta es una imagen de paz, de respeto por ti mismo, entonces actúa con serenidad, ilumina con tu mejor versión y da el paso hacia tu libertad. Hazlo no para que el otro te admire, sino porque es la forma más elevada de cerrar un capítulo sin dejar heridas abiertas en tu alma. Al final, brillar y irte es una forma de liberación. Te libera del peso de las palabras no escuchadas, de las explicaciones inútiles, del desgaste emocional. Y también libera al otro de la dinámica de pelea o victimismo, dejando solo la verdad desnuda, que tu valor no depende de quedarte a demostrar nada. El otro, tarde o temprano, se acordará de ese momento, porque nadie olvida a quien se va con calma después de haber mostrado todo lo bueno que llevaba dentro. ¿Alguna vez has sentido que el verdadero poder no está en lo que dices al final, sino en cómo te vas? Piensa en eso. Tal vez sea hora de dejar tu propia última sonrisa, tu último gesto de luz antes de apartarte para siempre. En el próximo apartado descubrirás cómo esa retirada silenciosa, lejos de ser una derrota, puede convertirse en el primer paso hacia una vida más libre y auténtica, una vida en la que tu paz se vuelve tu mejor victoria. El silencio revela quién eres. ¿Te has preguntado alguna vez qué queda de ti cuando todo el ruido se apaga, cuando no hay voces externas que te digan quién debes ser, ni expectativas que presionen tu mente, ni discusiones que desgasten tu espíritu? El silencio, ese espacio que muchos temen, es en realidad el lugar donde aparece tu verdadero reflejo. En el ruido todos podemos fingir fuerza, podemos mostrar máscaras, podemos sostener una imagen para el mundo. Pero es en el silencio, cuando estás solo contigo, donde tu esencia real habla. Y lo más poderoso es que no necesitas palabras para descubrirlo. Solo necesitas escucharte de verdad. El silencio, lejos de ser un vacío incómodo, es un espejo que revela lo que el ruido intenta esconder: tu fuerza interior, tu claridad, tu verdadero poder. Cuando eliges el silencio, descubres que gran parte de tu energía se pierde tratando de responder a los demás, de justificarte, de demostrar algo que en el fondo no necesitas demostrar. Marco Aurelio lo resumió en una frase que resuena como una verdad eterna: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Y para ser uno debes conocerte, debes volver a ti. El silencio es una herramienta estoica porque te obliga a dejar de pelear con el mundo para empezar a comprenderte. Cuando callas, no es debilidad, es un acto de respeto hacia tu mente. Es como cerrar una puerta para dejar fuera el ruido ajeno y escuchar lo único que de verdad importa: tu voz interna. Imagina por un momento todo lo que descubrirías si te dedicaras 10 minutos al día a estar en silencio, sin teléfono, sin televisión, sin nada que te distraiga. Al principio puede parecer incómodo, incluso desesperante, porque la mente está acostumbrada al caos. Pero poco a poco, algo cambia. Empiezas a notar que no eres tus pensamientos más ruidosos, que debajo de esa tormenta mental hay calma. Y en esa calma aparecen respuestas que no habías podido ver porque estabas demasiado ocupado reaccionando.
Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. El silencio te ayuda a ver esas opiniones con distancia, te enseña a no reaccionar de inmediato, a elegir tus respuestas desde la serenidad, no desde el impulso. Déjame contarte una historia breve. Hace años conocí a un hombre que había perdido todo su trabajo, su matrimonio, su rumbo en la vida. Estaba atrapado en una espiral de explicaciones, quejas y discusiones con todos los que lo rodeaban, hasta que un día decidió callar, no para aislarse, sino para escucharse. Durante semanas se levantaba cada mañana, se sentaba frente a una ventana y simplemente respiraba en silencio. No buscaba respuestas, solo observaba. Y poco a poco descubrió algo que había olvidado: su fuerza no estaba en lo que había perdido, sino en lo que aún podía construir. Dejó de hablar para convencerse y empezó a actuar con calma. No volvió a discutir sobre su valor. Su vida cambió cuando entendió que el silencio no era vacío, era el espacio donde nacía su nueva versión. ¿Te has dado cuenta de que cuando guardas silencio las emociones pierden su fuerza? Es como si el silencio fuera un filtro que limpia lo que realmente sientes de lo que crees sentir. Te da perspectiva. Te recuerda que las palabras muchas veces solo son una reacción del ego. Séneca nos dejó una frase que ilumina este concepto: quien se domina a sí mismo es invencible. Y el dominio de uno mismo empieza cuando aprendes a no dejar que cada emoción te saque de tu centro. El silencio es esa pausa que te permite mirar antes de actuar, comprender antes de responder, sentir antes de decidir. Para llevar esto a tu vida te propongo un ejercicio sencillo, pero transformador. Busca cada día 5 minutos para estar en completo silencio. No lo llenes con pensamientos de «tengo que meditar» o «debería pensar en algo útil». Simplemente siéntate y respira. Observa qué aparece en tu mente sin intentar cambiarlo. Al principio, verás caos. Pero si eres constante, un día te darás cuenta de que en medio de todo hay una claridad profunda. Ese momento, ese instante de silencio verdadero, vale más que 1000 conversaciones. Porque ahí estás tú, sin máscaras, sin juicios, solo tú. El silencio también te enseña a no depender de la validación externa. Cuando estás en paz contigo mismo, las críticas pierden su fuerza y los elogios no te nublan la mente. Descubres que no necesitas que los demás te digan quién eres porque ya lo sabes. Y eso, en una sociedad obsesionada con ser visto y aprobado, es un acto de auténtica libertad. Los estoicos entendían esto como una forma de ataraxia, ese estado de imperturbabilidad que no depende de lo externo sino de la fortaleza interna. Quizá ahora te preguntes, ¿y si el silencio me muestra algo que no quiero ver? Esa es una pregunta poderosa, porque el silencio efectivamente saca a la luz aquello que solemos esconder. Pero justamente ahí está su fuerza. Lo que ves en el silencio es lo que necesitas trabajar para crecer. No es tu enemigo, es tu guía. Y cuando aprendes a aceptar incluso esas partes incómodas de ti, te vuelves más fuerte, más compasivo, más auténtico. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces hablas solo por no soportar el silencio? ¿Cuántas veces discutes, te justificas o buscas tener razón, cuando lo que realmente necesitas es escucharte? Tal vez el próximo paso en tu camino no sea decir más, sino callar más. Porque en ese espacio de quietud es donde nacerán tus decisiones más sabias. Antes de continuar, quiero dejarte con esta idea. El silencio no es ausencia, es presencia. Presencia de lo que eres, de lo que sientes, de lo que necesitas cambiar. Séneca lo dijo con claridad. No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Y el silencio es el puerto donde te das cuenta de hacia dónde vas. Quédate con esto y acompáñame al siguiente punto, donde descubriremos cómo esa paz silenciosa se convierte en tu arma más poderosa para vivir con propósito y libertad. La llama que no pueden apagar. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la mejor respuesta
No es discutir, ni demostrar, ni tratar de convencer a nadie, sino simplemente crecer hasta el punto en que tu transformación hable por ti. Hay una fuerza silenciosa en las personas que no buscan aprobación, en aquellos que no discuten su valor porque lo viven en cada acción. Esa fuerza es como una llama interior que cuanto más intentan apagarla los demás, más brilla. No necesita gritar, no necesita pruebas, porque su presencia y sus resultados lo dicen todo. Esa llama es tu poder personal, y nadie puede apagarla si dejas de buscar validación externa y decides invertir en ti. Muchos de los dolores que cargamos nacen del deseo de ser vistos, de que alguien reconozca lo que valemos. Pero los estoicos nos enseñaron que nuestra energía no debe depender de lo que los demás opinen. Séneca lo resumió con una lucidez que atraviesa siglos. Quien se satisface consigo mismo no necesita la aprobación de los demás. Cuando tu fuego interior se alimenta de tus propios logros, de tu propio crecimiento, de tu disciplina y serenidad, ningún desprecio externo puede apagarlo. La verdadera venganza no está en demostrarle al mundo cuánto te hirieron, sino en seguir adelante con tal fuerza y calma que tu progreso se vuelve evidente. Piénsalo por un momento. ¿Cuánto tiempo has perdido explicando, justificando o tratando de cambiar la percepción de alguien que no quiere entender? Ese tiempo podrías invertirlo en ti, en mejorar, en crecer. Cuando pones toda esa energía en tu desarrollo personal, algo mágico sucede. Dejas de buscar la aprobación y empiezas a irradiar una seguridad silenciosa. Esa seguridad es magnética. No necesita palabras, no necesita explicaciones. Y lo más interesante es que sin proponértelo, los que alguna vez te subestimaron terminan viendo tu luz con una mezcla de sorpresa y respeto. Imagina a alguien que fue rechazado, criticado o ignorado, pero que en lugar de caer en el rencor, eligió trabajar en sí mismo. Años después, esa persona no necesita hablar de su proceso, porque su vida entera es la prueba. Es como el fuego no discute con la oscuridad, simplemente brilla. Epicteto decía, no expliques tu filosofía, vívela. Y esa es la clave. Cuando dejas de buscar validación y te concentras en convertirte en tu mejor versión, tu vida se transforma en una lección silenciosa para los demás. Recuerdo la historia de una mujer que había sido subestimada por su entorno. Le decían que no lograría nada por sí misma. Durante años intentó convencerlos con palabras, pero nada cambiaba. Hasta que un día decidió callar y empezar a invertir en su educación, en su bienestar, en su paz. Pasaron los años, y cuando la volvieron a ver no era la misma. No necesitó decir yo pude, porque su vida, su serenidad, su éxito lo gritaban sin ruido. Ese es el poder del crecimiento silencioso. No solo cambia cómo te ven los demás, cambia cómo te ves tú. El silencio, cuando lo unes a la acción, es más elocuente que cualquier discurso. Dejar de reaccionar ante cada comentario, cada provocación, cada crítica, no significa que te rindas. Significa que tu energía ya no está dispersa en batallas inútiles. Significa que has entendido que tu tiempo es demasiado valioso para gastarlo en convencer a quien no quiere escuchar. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recordaba: si te molesta algo externo, el dolor no se debe a lo externo, sino a tu juicio sobre ello. Y tú tienes el poder de borrarlo ahora. El verdadero poder está en esa elección: dejar de desgastarte en lo que no controlas y enfocarte en tu llama interior. Para aplicar este principio, comienza por preguntarte: ¿qué cosas me hacen crecer? ¿Dónde puedo poner mi energía para ser una mejor versión de mí mismo sin buscar aplausos? Puede ser aprender algo nuevo, cuidar tu cuerpo, fortalecer tu mente, mejorar tus relaciones, crear algo que siempre quisiste. Cada paso que des hacia tu crecimiento personal es un mensaje silencioso al mundo: sigo aquí más fuerte que nunca. Un consejo práctico es cambiar el hábito de buscar validación por el hábito de gratitud hacia ti mismo. Cada día reconoce un pequeño avance que hayas hecho. No importa si nadie más lo ve. Tú lo ves. Tú sabes cuánto cuesta, y eso es suficiente.
Cuando vives con esa mentalidad, tu luz se vuelve constante. No depende de si alguien la enciende desde fuera. Es tuya, y eso te hace libre. Quizás te sorprenda saber que en muchos casos, las personas que intentaron apagar tu fuego terminarán sintiendo el contraste de tu calma y tu éxito silencioso. No por venganza, sino porque tu vida se convierte en un espejo que les recuerda lo que no pudieron romper en ti. Pero no lo hagas por ellos, hazlo por ti. La mejor venganza no es demostrar nada, es no necesitar demostrarlo. Es vivir con tanta plenitud y propósito que tu propio crecimiento sea tu respuesta más clara. Ahora te pregunto, ¿cuánto más podrías avanzar si dejaras de gastar energía explicándote? ¿Qué pasaría si en vez de intentar que alguien entienda tu valor, te dedicases a vivirlo? Esa es la llama que nadie puede apagar porque no depende de nada externo. Es tuya. Y cuanto más la alimentas con acción, disciplina y silencio, más imparable se vuelve. Guarda esta idea en tu mente. No tienes que convencer a nadie de que mereces respeto. Solo sigue creciendo hasta que sea imposible ignorar tu luz. Con esta reflexión vamos a dar un paso más porque lo que sigue te mostrará cómo convertir tu propia transformación en el mayor ejemplo de libertad y fortaleza que jamás hayas imaginado. No eres rechazo, eres el recordatorio. Hay una verdad incómoda que cuesta aceptar. No eres el rechazo que recibiste, ni la indiferencia que alguien mostró hacia ti. Eres mucho más. Eres el recuerdo silencioso que permanece incluso cuando otros fingen no ver. Porque la autenticidad no se olvida. Cuando una persona ha sido genuina, cuando ha dado lo mejor de sí con transparencia y dignidad, su huella no desaparece. Al contrario, con el tiempo se convierte en un recordatorio constante, un espejo que devuelve la imagen de lo que otros no supieron valorar. El estoicismo nos enseña que nuestro valor no depende de la aceptación ajena. Epicteto lo dijo con claridad: no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Y cuando eliges no reaccionar con desesperación, cuando decides guardar silencio en lugar de rogar por atención, algo poderoso sucede, te conviertes en un punto de referencia. No eres una opción que alguien puede elegir o descartar a su antojo. Eres la medida de valor que otros tarde o temprano utilizarán para darse cuenta de lo que perdieron. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has notado que las personas recuerdan con más fuerza a quien no buscó imponerse, a quien supo retirarse con paz y sin dramas? Ese silencio no es vacío. Es el lenguaje de quien conoce su valor y no necesita mendigar reconocimiento. Marco Aurelio nos invita a vivir bajo este principio. La mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Y esa venganza no nace del rencor, sino de la calma serena de saber que tu autenticidad es tu mejor legado. La diferencia entre ser una opción y ser una medida de valor radica en tu capacidad de sostenerte por ti mismo. Cuando eres una opción, dependes de la mirada de los demás, de su interés momentáneo. Pero cuando te conviertes en una medida de valor, tu sola forma de ser, tu coherencia, tu luz interior, hacen que los demás comparen cualquier cosa con lo que un día fuiste para ellos. Y en ese contraste, aunque no lo digan, reconocen tu grandeza. Imagina por un momento que alguien te descartó pensando que eras reemplazable. Con el tiempo descubre que ninguna otra persona tiene tu forma de escuchar, tu forma de dar, tu manera de estar presente. No lo dirán en voz alta porque el ego lo impide, pero lo sentirán en cada ausencia. Tu silencio les habla en cada comparación que hacen, en cada momento en que se dan cuenta de que lo que tenían contigo no era común. Hay una historia que me gusta recordar. Un hombre cansado de no ser valorado, decidió marcharse sin decir una palabra más. No hubo reproches, no hubo explicaciones. Solo se fue. Pasaron los meses y aquellos que lo habían dado por sentado empezaron a notar el vacío. Al principio, el silencio les parecía irrelevante, pero luego comenzó a pesar. Porque el verdadero peso del silencio no está en lo que callas, sino en lo que revela. En este caso, reveló que su presencia era mucho más importante de lo que ellos creían. Sin una sola palabra,
Él se convirtió en el recordatorio de todo lo que habían perdido. Para aplicar este principio en tu vida, deja de justificarte. No intentes explicar tu valor ni convencer a quienes no quieren verlo. Invertir tu energía en demostrar lo que eres es como echar agua en una vasija rota, se pierde sin dejar huella. En cambio, dedica esa energía a seguir creciendo, a fortalecer tu mente, tu paz y tu propósito. Cada paso que des hacia tu mejor versión se convierte en una declaración silenciosa. Sé lo que valgo, aunque no me lo digas. Un ejercicio sencillo pero poderoso consiste en preguntarte cada mañana: ¿qué puedo hacer hoy para estar orgulloso de mí mismo aunque nadie lo vea? Tal vez es cuidar tu salud, cumplir una promesa contigo mismo, avanzar en un proyecto que te importa o simplemente dedicarte un momento de calma para recordar quién eres. Estos pequeños gestos refuerzan tu identidad y te recuerdan que no necesitas la aprobación de nadie para ser valioso. Séneca, con su sabiduría eterna, lo expresó así: la paz comienza cuando dejas de buscar en el exterior lo que solo puedes encontrar dentro de ti. Y esa paz se refleja en tu manera de estar en el mundo. Cuando no buscas justificar tu existencia, cuando no te preocupas por agradar a todos, tu presencia se vuelve más fuerte, más auténtica. Quien se alejó de ti lo notará, porque el contraste entre tu calma y su vacío será evidente. Quizá te preguntes: ¿de qué sirve ser un recordatorio para los demás? Sirve para ti, porque entiendes que no eres definido por la forma en que otros te tratan, sino por la forma en que eliges vivir. Y para ellos, aunque no lo digan, eres una lección silenciosa. No necesitan tus palabras para sentir tu ausencia. No necesitan tus explicaciones para recordar tu luz. Y eso, lejos de ser una venganza, es una liberación. Necesitas que alguien lo admita para creerlo, no. Porque cuando tu valor depende de una confesión ajena, sigues atrapado en sus manos. Pero cuando reconoces tu propia fuerza sin esperar confirmaciones, te liberas. Te conviertes en el recordatorio vivo de lo que es imposible de ignorar: la autenticidad. El verdadero poder no está en explicarlo todo, sino en el silencio con el que eliges vivir. Ese silencio que no es ausencia, sino una presencia firme que dice: estoy en paz conmigo mismo. Si algo debes recordar de este video, es que tu autenticidad deja huella sin necesidad de gritarla. Como dijo Marco Aurelio, la paz viene cuando dejas de luchar contra lo inevitable. Te invito a un ejercicio sencillo después de este video. Busca unos minutos de silencio. Respira, deja ir lo que no puedes controlar y pregúntate qué batallas internas puedes soltar hoy. Notarás cómo tu mente se vuelve más clara y ligera. Si estas palabras resonaron contigo, suscríbete para seguir compartiendo este camino de calma y fortaleza. Dale like si este mensaje te ha hecho pensar y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más. Y si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo. El próximo video profundizará en cómo fortalecer tu mente, incluso en los momentos más difíciles. No te lo pierdas, porque tu silencio bien usado puede ser tu mayor fuerza.